¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de BK. Ya ven, lluvia, partidos interminables, partidos bajo el techo, calor, de todo tipo de dificultades para que Carlos Alcaraz finalmente fuera el campeón de un Grand Slam. En este caso nos ha deleitado con el triunfo en París, un Grand Slam para el murciano que ha sobrepasado todas nuestras expectativas y se ha venido por encima de las dificultades las que tenemos actualmente en el plano económico para saber dónde estamos en el ciclo, y es que estamos viendo datos que son revisados a la baja, datos que sorprenden al alza y datos que continuamente se están contradiciendo, y esto está haciendo que nos escurramos como en la tierra batida. Miremos en primer lugar a qué es lo que está sucediendo en Europa. A estas alturas deberíamos de estar hablando del Banco Central Europeo, pero los editoriales de ayer nos hacen centrarnos en la política. Después de las elecciones al Parlamento Europeo de ayer, hemos visto cómo las bolsas están reaccionando a la baja con caídas de más del 1% y caídas del 0,5% en el plano de las divisas. Lo que hemos visto es la anticipación de nuevas elecciones por parte de Macron, y hemos visto cómo los resultados del canciller alemán son los peores a nivel histórico, con lo cual hay gran nerviosismo a estas alturas por qué será de Europa, y tenemos 5 años para que Europa no se resquebraje. Estamos viendo que gracias a las ganancias de 1,3% de la semana pasada, los mercados más o menos se sitúan planos, y en Europa estamos teniendo noticias por el plano positivo. El Banco Central Europeo la semana pasada rebajaba 25 puntos básicos los tipos de interés, y a nivel de economía decía que en el 2024 vamos a crecer un poquito más y en el 2025 no creceremos tanto como lo esperado. Eso sí, la inflación se viene arriba en el 2,5% para este 2024 y a niveles del 2,2% para niveles del 2025. El Banco Central Europeo la semana pasada nos mandó un claro mensaje: no esperéis que estemos en bajadas de tipos de interés programadas, y tuvimos una persona díscola que fue el austriaco diciendo que él no recortaría tipos de interés. En el ahora nos tenemos que centrar en Alemania. Alemania la semana pasada tuvo malos datos de producción industrial y tuvo unos peores pedidos industriales, con lo cual la mejora esperada por parte del mercado de la economía alemana no está yendo a mejor, y lo que nos deja es con serias dudas respecto a qué es lo que nos ha pasado la semana pasada. ¿Estamos mejor por el recorte de 25 puntos básicos? ¿Estamos peor porque el Banco Central Europeo nos ha dicho que no habrá más recortes rápidamente? ¿O estamos peor porque hay un nuevo conundrum dentro de la política europea? Nos centraremos ahora en Estados Unidos. Estados Unidos para nosotros es muy importante porque en la medida que la Fed recorte o no tipos de interés, nosotros podremos recortar tipos de interés. La semana pasada la Fed dejó claro que tiene metida en precio una bajada de tipos de interés en este 2024. ¿Por qué? Porque tuvo datos positivos. En la parte del ISM de servicios, ese dato que nos anticipa cómo va la actividad de servicios, vimos un incremento que fue el mejor en los últimos 9 meses por parte de este dato. Y también vimos una sorpresa al alza en cuanto a creación de nuevos puestos de trabajo. El viernes vimos cómo esa creación de empleo fue de 272.000 personas frente a 200.000 que estaba esperando el consenso de mercado. Aquellos que ven el vaso medio vacío también dicen que hay datos negativos dentro de la actividad en Estados Unidos. El primero de ellos es el ISM manufacturero, que situaba los nuevos pedidos en mínimos de los últimos 2 años, y también veíamos cómo la encuesta de hogares, esa encuesta que es distinta al dato oficial de creación de empleo, salía diciendo que ha habido una contracción de más de 408.000 nuevos puestos de trabajo, con lo cual la tasa de paro se situaba en niveles del 4%. Ya ven, hay datos que se contradicen dentro de Estados Unidos, igual que los que hemos visto en China a lo largo de la semana pasada, donde los datos no oficiales contradecían a los datos oficiales. ¿Qué es lo que tuvimos la semana pasada? Como antes decíamos, subidas del 1,3% en la renta variable europea, subidas del 1,3% en el S&P, subidas del 2,5% en el Nasdaq, subidas del 0,4% en la renta fija, y por el lado negativo las bajadas se centraron en materias primas, bajadas del 0,7% en manera general de todas ellas, bajadas de más del 1,5% en el petróleo y la mayor bajada en los últimos 3 años por parte del oro. Vimos cómo el Banco Central chino dejaba de comprar en el último mes oro y aparecían las alarmas por parte de los compradores que habían comprado oro por encima de niveles del 2300, y el oro perdía como hoy niveles de este mismo nivel
de $2.300 la onza. ¿A qué estar atentos durante esta próxima semana? Ya les decíamos que teníamos que estar atentos a esa nueva piedra que ha de compaginar o que ha de complementar la decisión por parte de la Reserva Federal. Este miércoles tendremos datos de IPC en Estados Unidos, donde se espera que el dato general siga en niveles actuales del 3,4% y el dato subyacente caiga desde niveles del 3,6% hasta niveles del 3,5%. También deberemos de estar atentos a la confianza del consumidor en Estados Unidos y a toda la vorágine dentro de la política europea. Como todas las semanas les traemos dos ideas para poder configurar sus carteras de manera diversificada. En la parte de renta variable directa, Sanofi, que nos ofrece un potencial al alza de un 25%, y en la parte de fondos de inversión de renta variable, Fidelity European Growth. Como siempre, les deseamos una gran semana de mercados, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales donde pueden encontrar este vídeo en formato podcast y les recordamos que tienen una nueva cita con los mercados financieros aquí la próxima semana de la mano de Beca.